quiero comentarles algo. Hace como unos años atrás, nuestra estufa ya no daba más, ya estaba muy viejita. Y dice Israel, creo que es tiempo de estrenar estufa. Aleluya, gloria a Dios. Y compramos una estufa. Hace unos 8 años, yo creo 7, no recuerdo. Muchos años atrás. Y resulta que la estufa, pues moderna, a la que yo tenía antiguamente, pues era de apagador eléctrico, ¿verdad? Y pues disfrutando de la nueva estufa y todo, pues, ¿qué les diré? Que me duró el gusto, pues, bien poquito, porque la descuidada de mí, pues a la otra estufa viejita, pues ya estaba muy deteriorada, entonces cada vez que se ensuciaba, pues la sosa y ponerle y le sacaba el brillo lo más que podía. ¿Y qué creen? Que traté de hacer lo mismo con la estufa nueva, ¿verdad? Se ensució y pues yo que le empiezo a poner cosas y no era para tanto porque estaba nueva y le descompuse el encendido con los productos que le eché. ¿A qué voy con esto? Que no leí el instructivo, que no supe cómo relacionarme con esa estufa nueva, no supe ni cómo. Yo empecé a usarla sin saber que ese encendido de apagado pues tenía que tener sus cuidados de no mojarse, de no, ciertas cosas que yo desconocía totalmente. Y recuerdo que escuchando a un conferencionista que me gusta mucho, él decía que allá en Japón, creo que es Japón, es Yokoi, no sé si lo han oído, no sé si se pronuncia así, pero él decía que allá en su país la cultura que ellos tienen es que cuando compran algo nuevo, ellos pasan hasta un mes en usarlo porque leen perfectamente las indicaciones. Entonces aquí en nuestra cultura latina es de que olvídate del instructivo, tú abre, ahorita vemos cómo funciona y ándale, se descomponen las cosas porque lo que menos tomamos en cuenta es el instructivo. Lo aventamos por allá y abrimos el aparato o lo que estamos estrenando sin darnos cuenta que el instructivo es muy importante. Entonces esta persona decía que en la cultura, allá en el oriental, ellos hacen eso, tienen la costumbre de que no lo abren hasta que leen perfectamente muy bien el instructivo. Entonces se pueden relacionar muy bien con su aparato, con lo que estrenaron y les dura pues mucho más tiempo, pero los latinos no hacemos eso. Descomponemos al aparato, pero ya después, oye, ¿dónde quedó el instructivo? ¿Sabe? En la basura. ¿A cuánto les ha pasado? O nada más a mí, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablarte esta tarde acerca de que no porque Dios sea la estufa o yo sea la estufa, pero a veces no conocemos muy bien cómo funciona nuestra relación con Dios. Y podremos a lo mejor sentirnos frustrados o desanimados. Conocer a Dios. Porque no hemos podido como que encontrar ese engrane para ver las cosas que Dios ya nos dio manifestadas. Y podemos sentirnos a veces desanimados, como les digo, frustrados, tristes. Pero Dios quiere decirnos, hey, nunca es tarde para conocerme. Nunca es tarde para poder decir, conóceme, pasa tiempo conmigo, yo te amo y no importa el pasado. Y hoy quiero hablarles algo relacionado con lo que estoy hablando hoy. ¿Sí? Señor, te doy gracias por esta tarde. Muchas gracias por cada uno de tus hijos. Gracias porque tú eres bueno, porque nos amas. Padre, y te pido en esta hora que vengas de una manera poderosa, que irrumpas en este lugar, que te manifiestes en todo tu esplendor, Padre. Y que puedas llegar a cada corazón y que cada corazón esté abierto a recibir de ti. Que seamos sensibles a tu palabra, que seamos sensibles a lo que tú nos quieres hablar en esta hora, para poder ser transformados y ir caminando. Te doy muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Muchas gracias. Amén. Bueno, quiero contarles un poquito de a lo largo de mi vida las experiencias que he tenido. Unas buenas, otras no tan buenas. Pero de todas he aprendido.
cuando yo tenía alrededor de 6 o 7, 8 años, de las primeras veces que yo me empecé a relacionar con iglesia, con Dios, fue porque mi mamá me mandaba con mi abuelita era cristiana, y me mandaban a mí con ella. Vete los domingos a la iglesia para que la acompañes. Y era como la condición para yo poder salir a jugar en la tarde. Entonces no era tanto porque yo quisiera, sino porque me acompañé a la abuelita. Y yo, la verdad, yo no recuerdo nada de ese tiempo más que estar ahí, quizás una escuela dominical, pero no recuerdo ninguna enseñanza, no recuerdo algo que haya marcado mi vida en esa pequeña y corta temporada. No recuerdo, la verdad. Después pasó el tiempo y vine, porque yo, bueno, soy de aquí, pero me crié en Cuernavaca y es una historia muy enredosa, pero cuando ya estaba en Cuernavaca, venía a Guadalajara. Cada año veníamos de vacaciones, porque aquí estaba la familia paterna de mi papá. Y recuerdo que eran unas vacaciones, cuando yo tenía entre 10 y 11 años, la familia donde nosotros llegábamos con mi tía, que aún todavía ellos son cristianos y tienen una iglesia aquí en Guadalajara grande, me invitaban y yo iba ahí. Llegábamos de vacaciones un mes y ahí sí ya iba yo con los primos y estaba bien padre su iglesia, la verdad. Ahí es donde danzaba por primera vez, ahí sí ya me acuerdo yo, ya tenía 10, 11 años. Y recuerdo que en esa ocasión de esas vacaciones me tocó ir a un campamento de niños. Y recuerdo que esa vez en la fogata, ahí yo recibí el Espíritu Santo sin saber yo ni cómo funcionaba eso. Pero yo veía a los niños bien emocionados, llorando, y yo tuve la primera experiencia con Dios o en la iglesia. Fue la primera vez que yo supe algo de todo esto. Después regreso a Cuernavaca y como si nada hubiera pasado, porque desafortunadamente no llevábamos la misma secuencia con mi mamá. A los 13 años, 12, 13 años, mi mamá empieza a ir a una iglesia. No sé, pero cuando yo fui a ese campamento algo sucedió en mí. Quiero regresarme un poquito. Algo sucedió en mí, porque yo decía, bueno, yo hablé, a lo mejor repetí lo que los niños estaban diciendo, no lo sé, pero un niño es bien inocente en eso, que le crees a Dios. Dices, algo pasó, algo sentí, algo se movió dentro de mí. Y recuerdo que después, yo estuve aquí en Guadalajara un tiempo viviendo, porque algunos ya han de saber mi historia, que estuve en un internado aquí en Guadalajara. Y yo sé que a raíz de ese encuentro que yo tuve en ese campamento, algo pasó, pero yo empecé como a predicarle a las niñas, a hablarles de Dios, a hacer mi grupo y empezarles a enseñar y me decían, pues las niñas, ellas lo que les enseñaban en su casa, y entonces yo traía la Biblia los fines de semana y les enseñaba, pero yo, me da risa porque yo les enseñaba lo que yo aprendía, ¿no? Entonces yo les decía, ven, te voy a enseñar dónde dice que va a venir la bestia y te va a marcar con el 666. Entonces yo les enseñaba ahí donde decía Apocalipsis, y entonces las niñas asustadas y vamos a orar, y bueno, porque eso yo aprendía los domingos, iba y les compartía. Entonces las niñas por temor, pues quiero conocer a Dios. Pero yo desde esa edad me hice una predicadorcita, ¿verdad? Después ahora ya regreso, ¿verdad? Al punto, regresó a Cuernavaca y pues todo eso se muere. Digo, se apaga en el sentido de que ya no fui a la iglesia ni nada un tiempo, hasta que mi mamá tuve un encuentro con Dios y regresa o va a una iglesia. Entonces mi adolescencia de 12, 13 años a los 17, yo empiezo a vivirla conociendo a Dios de una manera dura, estricta. Como, si puedo poner una palabra, creo que nunca era suficiente. Hablaba de un perfeccionismo exterior, no interior, sin errores, sin fallas. Y creo que era muy frustrante ver que eso nunca se podía lograr. Entonces siempre era como que escogidos, entonces no entras si no eres perfecta. O sea, no te puedes enojar, no puedes mentir, y no digo que no sea correcto, o sea, que esté mal, que te enseñen que no mientas, que no robes, que no, pero siempre era esa parte de tienes que hacerlo, pero yo lo sentía como que eran tus fuerzas, perfección, no te puedes equivocar, no puede haber error,
porque a Dios le desagrada y Dios no te va a ver, ni te va a escuchar, ni te va a amar, o sea, quedas totalmente excluido de Dios. Y pues no aguanté tanta presión. Entonces me fui a los 17 años de mi casa. Pero lo que voy a contarles esta parte de la historia es que yo empecé a ver a Dios de una manera, bajo un filtro diferente. A los 18 años regreso aquí a Guadalajara otra vez y me reconcilio con Dios. Voy a la iglesia y dentro de todo lo que había pasado, de todo un año donde dije no quiero saber de Dios porque ya fallé y Dios no me va a escuchar, no me va a ver y estoy fuera de los escogidos. No. Vengo aquí a Guadalajara, voy a una iglesia cristiana, me reconcilio con Dios y ahí también vuelvo a tener la segunda experiencia con el Espíritu Santo. Y esta vez fue diferente porque ya estaba más consciente de lo que estaba sucediendo en mí. Y volvió a nacer eso que yo había sentido de niña, de hablar y decir. Pero ¿saben una cosa? Como que me trajo mucho empoderamiento esa experiencia con el Espíritu Santo. Empecé a conocer el lado espiritual de la guerra espiritual. O sea, de la batalla, yo tengo autoridad en Jesús y tuve muchas experiencias con lo espiritual en el sentido ¿cómo lo puedo decir? Satanás. Empecé a conocer esa parte de Satanás no tiene poder sobre mí. Entonces me hice bien aguerrida, bien fuerte, oraba, ayunaba y empezó a gustarme todo eso de decir. Y me gustó esa parte porque empecé a leer libros, empecé a informarme acerca de cómo funcionaba el mundo espiritual oculto. Y fue un tiempo donde pude aprender bastante. Y una de las cosas que aprendí, que hasta la fecha lo puedo llevar, es que sé que Satanás no tiene poder sobre nosotros, a menos de que tú le digas. Él no tiene el poder para leer tus pensamientos. Pero sí sabe lo que piensas a través de lo que hablas. Sí me doy a entender, o sea, él no tiene ese poder, esa osadía de decir, yo voy a saber lo que estás pensando, pero sí te mete pensamientos y sabe lo que tú sientes y lo que tú piensas y tú te crees por lo que tú estás declarando. Entonces yo aprendí eso muy bien y dije, cada vez que yo tenga una necesidad, voy a ensordecer a los demonios que no oigan lo que yo oro y lo que yo hablo. Entonces tuve mucho cuidado de lo que yo hablaba. Entonces aprendí muchas cosas acerca del ayuno y pero hubo una parte de querer ganar las batallas. Y créanme que las fui ganando una por una. A través de todo lo que iba aprendiendo me fui empoderando en Dios. Y fui conociendo esa parte de fe, de saber que las cosas se hacían, las cosas que no son como si fuesen. Y empecé a ver algo en mí que todavía lo siento y todavía lo vivo y todavía digo, wow, me gusta esa área. Pero seguí trabajándolo, seguí viviéndolo así. Y cuando me caso, pues empecé a luchar con esas herramientas que yo tenía. Aquí con con mi esposo empecé a usar las mismas herramientas. Entonces era leer salmos, saberme los salmos, saberme la palabra. Es mi espada, pues me la aprendo y declaro. Y no, así era. Y sigo siendo así, no digo que no. Pero a lo que quiero decirte con eso es que todo lo que yo empecé a ganar y batallas que empecé a ganar, creo que empecé con la parte de así me gano el amor de Dios. O sea, Dios está orgullosa de mí, muy orgullosa de mí. Y me sentía contenta porque Dios estaba orgullosa de mí. Y no dudo que así sea. Y lo esté ahorita, aunque no que no gane ninguna batalla, pero sino que ya haya modulado esa parte, ¿no? Porque imagínate, yo veía a alguien que decía, demonio, vamos a reprenderlo. En el nombre de Jesús le sacamos los demonios. Pero ya lo he equilibrado, si lo puedo decir así, saber. Pero empecé a darme cuenta que yo empezaba a conocer a Dios en el área de sanidad,
financiera, en las partes donde yo quería con Dios, Dios, vas a responder. Y yo lo que no, ahora lo puedo entender es la parte donde era mi fe activada, porque era lo que yo creía y lo sostenía en mi corazón, lo que Dios decía la palabra, eso era. Y lo sigo creyendo así. Pero era mucho el esforzarme por querer ganar el cariño de Dios. Ahora lo puedo decir, antes no lo veía de esa manera. Porque yo decía, bueno, ahora sé que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. De las cosas que empecé a experimentar fue creo de las cosas que recuerdo ahorita fue cuando Amy nació y Amy tuvo una luxación de cadera y nos dijeron los médicos, va a tener que usar aparatos o vamos a tener que operarle y va a traer aparatos por la luxación de la cadera. Y fue donde empezamos a orar, la familia, nosotros, y algo sucedió milagrosamente que cuando fuimos el diagnóstico ya no era el que era, ¿verdad? Algo pasó, algo sucedió, pero nosotros sabíamos qué era. Una de las cosas que también experimenté mucho cuando Israel y yo estábamos separados es que recuerdo que cuando estaba embarazada de Jaciel, yo estaba en Cuernavaca y él estaba aquí en Guadalajara. Jaciel nació el 1 de mayo. Y recuerdo muy bien de esas cosas que yo digo, wow, solamente aquí Dios pudo ser el que obró. Porque Israel, hablando por teléfono, me dice, ¿sabes qué? Yo nada más tengo permiso para ir en el puente del 1 de mayo. Así es que si nace o no nace, yo no sé. Y yo dije, qué difícil, porque sí tengo la cita para ese tiempo o las fechas para ese tiempo para que puedan nacer, porque te dan como, bueno, más o menos pueden nacer en este tiempo, pero saben las mujeres que tienen bebé que eso es incierto, pueden nacer ahorita, pueden nacer mañana. Nunca es el día que te dicen, es muy raro. Entonces cuando Israel me dijo eso, yo dije, no, Dios, aquí sí necesitamos un milagro. Porque para que Jaciel nazca el día que él venga, esto está imposible. Es imposible que nazca Jaciel ese día. Y recuerdo que yo empecé a orar y dije, Dios, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero yo quiero que mi hijo nazca el día que Israel esté aquí. Y recuerdo que Israel llegó, fui a la estación, me ve y lo primero que hace es agarrarme la panza y le dice al niño, tienes que nacer hoy porque me tengo que ir mañana. Y yo dije, bueno, pues tú mandas, ¿verdad? Pues yo no sé cómo va a pasar. Israel había llegado a las 8 de la mañana a Cuernavaca. Y yo me alivié. Empezaron los dolores a las 5 de la mañana ese día. O sea, pasamos todo el día juntos en Cuernavaca y en la madrugada, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo ya estaba con los dolores y Jaciel nació el 1 de mayo. Entonces dije, es algo, ¿cómo Dios va a hacer? O sea, yo ahí veía y digo, Dios, wow, eso es un milagro tuyo, porque solamente el niño va a nacer a la fecha que él estaba, porque él ese día en la noche se regresaba, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Hay cosas que él no las tiene en su memoria registradas, pero yo sí. Y son de las cosas que yo digo, wow, Dios, tú todo el tiempo ahí estuviste conmigo. Ahí estuviste y has estado siempre. Son de las cosas que yo veo testimonios así de cómo van a ser el niño el mero día, pero nació. Sano, fuerte, entero, pesando casi 4 kilos. Bueno. Cuando pasamos muchas etapas diferentes, si me quedo aquí me voy a quedar mucho rato platicándoles, pero vamos a cumplir 5 años de iglesia, ¿verdad? A los 4 años, porque todavía duramos como un año, no, medio año sin que conociéramos a Sam ni a Gaby, pero
algo empezó a suceder. Empecé a conocer a un Dios que yo no conocía. Empecé a conocer a un Dios que yo decía, a ver, que alguien me explique porque yo no entiendo. Porque yo, hace ratito Israel decía en el ¿qué? ¿Taller? Sí, ¿verdad? Taller. Para los que no están, pues se lo perdieron, ahora no les repito. No se crean. Pero uno de mis textos que yo así era de bandera, en cada prueba y en cada batalla es Dios dio y Dios quitó y sea el nombre del Señor bendito. Job. Y era mi estandarte, o sea, no Dios. Y entonces yo siempre que me pasaba algo decía, no, es de Dios, viene de Dios esta prueba y la vamos a pasar. Y si no, pues, entonces era uno de mis textos de victoria, de decir, pues Dios dio y Dios bendijo. Entonces Dios está contenta conmigo porque yo soy como Job. Ríete de mí, Damián. No está mal, en ese tiempo creo que Dios me decía, te amo, pero te dará un tiempo en que me conocerás y sabrás y dirás como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahora puedo decir eso que Job dijo al final de ese libro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no lo conocía, yo no lo veía, lo tenía distorsionado, no conocía el corazón de Dios. Y yo decía, bueno, todo lo que me pasa son batallas, porque a mí me habían enseñado, yo había aprendido, en el tiempo que hay pasividad en una vida cristiana, aguas, porque no puedes estar tranquila, o sea, ¿cómo puedes estar sin pruebas, sin luchas? No, tienes que estar todo el tiempo en lucha y lucha y prueba, y dije, ay Dios mío, ¿cuándo vienen los tiempos de refrigerio? Porque entraba una, salía otra y era desgastante, entonces decía, qué difícil. Y gracias a Dios puedo ahora conocer y decir, Dios es diferente. Dios es muy diferente. Porque yo ahora lo veo y digo, ay, no entendía. Digo, ¿cómo? A ver, ahora lo voy a poner así para que me puedan entender las personas que me están escuchando, ustedes. Si Dios dice, echa la ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti, ¿sí o no? ¿Cuántos se saben ese texto? Que viene ahí en Primera de Pedro 5:7. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sí? ¿Lo están leyendo? ¿O no? ¿Sí? Primera de Pedro 5:7. ¿Ya lo tienen? Yo le pongo aquí para no tardarme y de todo no me tardo. 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Digo, el Dios que te quita la ansiedad, ¿es el mismo Dios que te da la ansiedad y las preocupaciones? Es incongruente, ¿no? O sea, yo a veces digo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo está esto? O sea, Dios me enferma para luego sanarme. Porque así lo creía y estaba segura que venía alguna enfermedad o alguna situación para que yo pudiera aprender y agarrar la onda. O sea, decía, así funciona. Y muchos años lo creí de esa manera, muchos años lo viví de esa manera, muchísimo tiempo. Ahora puedo pensar en las personas, ahora puedo tener empatía con las personas que piensan de esa forma y me da tristeza, porque yo en un momento estuve así. Pero el deseo de Dios y mi deseo es que tú seas libre de eso, que conozcas a Dios, el corazón de Dios. A mí me da tristeza ver familias completas, destruidas, pensando que Dios los tiene en esa situación. Enfermos, sin dinero.
Y dicen, es que para la gloria de Dios, estoy aguantando, estoy soportando. Y me duele porque a veces hay una confusión terrible, porque fíjense cómo está esto de a veces de incongruente, ¿eh? Decimos, bueno, estoy enfermo, me está pasando esto porque tengo un pecado oculto. O sea, o algo estoy pagando de mi pasado que hizo mi mamá, mi abuela, y lo estoy pagando con mis hijos, y por eso está la situación de mi casa o de mi vida, porque estoy pagando ese pecado, o porque tengo un pecado oculto que nadie conoce más que yo y Dios, y por eso está mi situación así. Y hasta que yo no arregle mi situación con Dios, entonces las cosas van a cambiar. Pero luego está la otra parte donde tú ni tienes pecado oculto, ni ya entendiste la parte de que ya eres preperdonado y perdonado, pero dices, no, Satanás me está mandando todo esto. Es correcto. Pero la cosa es que a alguien tengo que echarle la culpa. ¿A Dios o a Satanás? Pero yo no me hago responsable de esa situación. Desafortunadamente se nos ha inculcado, valga la redundancia, una cultura de esa manera, donde como no le encuentro sentido y lógica a lo que me está pasando, pues es más fácil decir, Dios me lo está mandando para formar mi carácter. Y Dios dice, pero yo no te eché la ansiedad sobre ti, yo te digo que confíes en mí. Jesús, mi hijo, vino a morir por ti, vino a que fuera sano por todos los azotes que le dieron. ¿Por qué dices que yo te mando esta enfermedad? Y entonces digo, porque no hemos conocido o no hemos entendido el nuevo pacto. Por eso no podemos perdernos el nuevo pacto, las clases del nuevo pacto, el taller que viene. Ok, ya está, porque ya lo tenemos. Y lo único que pasa es que si tienes un pecado oculto o estás pagando consecuencias de tus decisiones, todo eso, lo único que el enemigo toma ventaja de eso es porque está precisamente en lo oculto. Cuando tú vas con Dios, cuando tú lo hablas, le quitas totalmente el poder a Satanás para tenerte oprimido. Lo único que hace Dios, porque yo he escuchado a muchas personas tristemente decir, es que Dios, bueno, no es su voluntad, pero lo permite. Y yo digo, pues es la misma gata revolcada, se oyó fuerte, ¿verdad? Pero es el mismo el que peca, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Yo pienso, pues, porque, o sea, Dios no es su voluntad, pero lo permitió. O sea, el daño es el mismo, pienso yo, en mi opinión. Lo único que Dios hace es que a través de lo que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir y verte que quiere destruir tu propósito y tu vida, es que Dios saca ventaja de lo que el enemigo quiere hacer, lo transforma para bien, y como estás sensible, en ese momento que estás en necesidad, estás sensible, entonces dice Dios, va a buscarme, pero no así buscarme en el sentido malo, no decir, pues ahora tiene que venir conmigo, no creo que sea así. Pero dice que todo obra para bien para los que estamos en Dios. Y a mí me da tristeza ver vidas así en el momento en que nunca han tenido un momento de relax en su vida cristiana, nunca han disfrutado de lo que es vivir en libertad. Me da tristeza, porque sea una vida reprimida en lo económico, en lo espiritual, en lo físico, pero no viven una vida en libertad como Dios quiere. Y no digo que no haya situaciones o problemas, porque Jesús mismo dijo, van a tener problemas. Yo no estoy diciendo que no va a haber problemas, dice Jesús, porque vivimos en un mundo caído, donde hay maldad en la tierra. Pero Jesús nos dejó todas las herramientas para poder vivir una vida diferente. La cosa es que no lo hemos descubierto y nos aferramos a estar viviendo con un filtro
como el pueblo de Israel, sin conocerle. Cuando Jesús dice, yo te entrego las llaves del reino, le dice a Pedro, se supone que si es un reinado, hay puertas, las llaves son ¿para qué? Abrir o cerrar. No hemos entendido, iglesia, para qué es eso o cómo funciona. ¿Tú sabes cuáles son las llaves del reino? ¿Tú sabes cómo se ve eso en tu vida? ¿Te has puesto a pensar, entonces, cuáles son las llaves? Pues yo estoy aquí en el palacio, pero estoy en el patio, ni siquiera he entrado, ni siquiera he podido disfrutar de los banquetes, ni del jacuzzi, ni de nada. No conocemos, familia, no sabemos. Hay varias puertas y hay varias llaves. No le dice, te voy a dejar la llave del reino, dice, las llaves del reino. Quiere decir que hay varias puertas. Por lo tanto, hay varias llaves. Y nada más quiero decirte una, porque hay varias, pero nada más creo que me va a alcanzar el tiempo para decirte una. El atar y desatar. Pero a veces nos agarramos sin entender la profundidad de, yo desato en el nombre de Jesús esto. Ah, sí, tú ya, te van a caer los billetes del cielo porque lo desatas así. Y hubo un tiempo en que sí fue mucha esa forma de atar y desatar y entrábamos hasta en broma en las iglesias y sin entender la profundidad de esto. Pero cuando tú entiendes que tienes una llave que ata y desata las cosas del reino para tu vida, entonces cosas empiezan a suceder en ti, en tu casa, porque conectas la mente transformada con un corazón renovado, transformado, nuevo, lo conectas y empiezan a suceder cosas increíbles. Pero mientras no sabemos para qué sirve la llave, no vas a poder nunca abrir esa puerta. Por eso Jesús decía, hey, ¿tienes fe? Sí, mueve la montaña, no dice, pídeme para que yo mueva la montaña, no, mueve tú la montaña, te he dado autoridad para mover la montaña. Te ha dado autoridad para atar y desatar. El problemita aquí yo creo que es porque no conocemos a Dios, porque nos falta intimidad con Dios. Nos falta conocerlo, nos falta ir a la palabra, nos falta que Dios se revele a nuestra vida para poder entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo no digo que lo he alcanzado todo porque yo me ha faltado mucho y me falta mucho. Pero he disfrutado de cada llave que he encontrado y he abierto. Lo he disfrutado mucho. Este año empezamos con unos regalos del cielo con papá increíbles en mi familia. Disfrutando de cosas que no pensábamos que íbamos a tener y Dios nos da. ¿Y ustedes creen que porque somos chiqueados de Dios? ¿Porque Dios nada más ama más a Adriana y a Israel? No es eso. Dios te ama a ti tanto como me ama a mí. Jesús pagó el mismo precio por ti y por mí. Por tu sanidad, porque tengas una economía sana. El problema está en nuestra mente, que no queremos muchas veces renovarla y cambiarla. Recuerdo que cuando empezaba yo a entender esto, que eran problemas con Isra, porque yo no entendía cuando él me explicaba, yo decía, no, yo en mi filtro decía, estás mal. Estás mal, hereje. Le decía, ¿cómo tú estás pensando eso? Porque él me decía, siempre eres perdonada. Y yo decía, no, Dios no castiga. ¿Cómo no te va a castigar si dice que el padre que ama a su hija? Y lo que siempre ha dicho Israel cuando enseña, estamos leyendo la Biblia literal, así, en nuestros ojos, así como el mexicano cae el 20, así de, así, y no, hay una traducción, o sea, lo estás malentendiendo, pues, hay algo que leer detrás de lo que Dios te está hablando ahí, de lo que está explicando el escritor. Perdón, hay un trasfondo, hay que entender la palabra. Y a veces la acomodamos a nuestro modo. Y algo que también yo entendía mucho
era la parte de que Dios no quita la vida. Y yo creo que, miren, si gente me escucha, perdón, yo creo que ni me terminan de escuchar cuando me quitan, porque dicen, ¿cómo me estás ofendiendo? Dios da la vida y Dios la quita. Entonces sentimos muchas veces, o podrías sentirte en algún momento que Dios está jugando con unos hilos de tu vida, que Dios te dice, mañana vives, hoy no, hoy tienes, mañana te quito, y como si Dios jugara, hoy quiero bendecirte, mañana no, hoy te doy, mañana te quito. Y no es así. Jesús vino a quitarle toda la autoridad a Satanás de lo que él estaba haciendo con la humanidad, pero como hijos de Dios te entregó todo para que tú tengas vida. O sea, recordemos que vivimos en un mundo caído, donde existe la maldad. El fin del hombre es que uno viva 80 años, 80 o 100 años, es el término máximo del humano. Si tú vives menos, o hay un accidente y mueres, o algo pasa, es el enemigo que te ha robado. Son muertes prematuras. Tendríamos que vivir sanos, bien, y cuando muramos, la mejor muerte sería, yo digo, morir dormidos, tranquilos, sin ninguna enfermedad fea, deteriorada. Creo que esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, ¿cierto o no? O somos responsables de nuestro cuerpo. Y al rato, es que Dios me enfermó. No, mi hijo, usted se enfermó. Usted no hizo lo que el doctor le dijo. Usted, o sea, el cuerpo aguanta tanto, la máquina aguanta. Tu cuerpo aguanta. Un alcohólico, ¿cuánto puede vivir? Muchísimos años. ¿Cierto o no? O sea, desde que empiezan a tomar, algunos dicen, yo empecé a beber a los 13 años y mueren a los 60. ¿Cuánto tiempo le duraron sus riñones y su hígado? Mucho tiempo. Pero siempre buscamos a quién echarle la culpa. O es Dios que me tiene castigado y en proceso, y en proceso, y en proceso, y en proceso. O es Satanás que siempre me está haciendo que yo peque y peque y peque. Pero no soy yo que soy responsable, que Dios me dio un libre albedrío, me dio inteligencia, me dio sabiduría para tomar decisiones. Y ahí es donde brinca el humano y dice, ay no, como que esto ya no me gustó, mejor prefiero seguir creyendo que Dios me tiene en proceso, que Dios me está castigando y que Satanás siempre está poniéndome el pie para que yo peque. Creo que no es así, familia. En mi humilde opinión y lo que yo he experimentado, de las cosas que yo empecé a darme cuenta y a vivirlas como el reino, fue cuando mi sobrina estaba embarazada y a los, ¿qué serán? 6 meses tuvo su bebé prematuro. Yo apenas estaba aprendiendo cómo funcionaba todo esto, cómo se movían las piezas. Y todavía lo estoy aprendiendo, no digo que ya lo sé todo. Y el bebé nace como a los 6 meses y nace pesando, no sé, creo que 500, ni siquiera, medio kilo creo, 600 gramos. Un bebé así, indefenso, chiquitito. Y me hablan y me dicen, ¿sabes qué, tía? Pues el bebé está prematuro, está chiquito, y pues toda la familia, pues ahí no son buenas noticias, ¿verdad? De que el bebé no saben si van a vivir o no va a vivir. Y ella, mi sobrina me decía, tía, es que aquí en el hospital es bien difícil, porque toda la gente está en calamidad, toda la gente no tiene esperanza, toda la gente está sufriendo. Y recuerdo que yo empecé a decirle, hija, aplicando o poniendo en práctica de que Dios, no era su voluntad de Dios que estuviera pasando eso.
No era la voluntad de Dios que el bebé estuviera así. No era la voluntad de Dios que el niño muriera. No era la voluntad, ni es la voluntad de Dios esa. Empecé a decirle a Dios, dime cómo guiarla ante esto, porque ella está hasta Cuernavaca. Y recuerdo que empezaba a hablar conmigo y yo le decía, hija, vamos a hacer esto. En primer lugar, no escuches a personas que sean negativas. No las escuches. Si vienen y te dicen, no, es que mira que, ay, porque suele pasar mucho, ¿verdad? No, es que yo tuve una prima, una tía así y el niño se murió. Ay, no, pues no es esperanza, es desánimo total. Entonces yo le dije, hija, no escuches a nadie, que vengan personas a quererte hablar esas, con todo el amor o con toda la inteligencia, dile, ¿sabe qué? No quiero escuchar. Y empecé a decirle yo a ella, vamos a hacer esto. Cuando vayas con el bebé, porque no sé si alguien conoce los casos, ni de aquí, no te dejan estar mucho tiempo quizás con el bebé ahí, ¿verdad? Está en una incubadora y lo ves tras el vidrio y pocas horas, no te dejan estar ahí. Entonces yo le decía a mi sobrina, cuando llegues ahí, empieza a declarar vida sobre el bebé. Empieza a hablar vida sobre el niño. Yo declaro que tú vas a vivir mucho tiempo. Y yo declaro sanidad en tus pulmones. Y yo declaro, y le digo, tú ahí, hija, empieza a declarar la palabra. Le digo, escucha lo que te digo, no escuches a nadie más, escucha mi voz. Le digo, ve y cada vez que estés ahí, empieza a declarar la palabra. Tú tienes ese poder que Dios te ha dado para hablar vida a ese bebé. Le digo, y cuando te tengas que retirar, con todo el dolor de tu corazón porque vas a dejar a tu bebé, digo, yo creo que tenemos ángeles a nuestro favor que Dios nos pone. Dile, Padre, deja un ángel colocado aquí con mi bebé, que sienta mi bebé el calor de la maternidad, que ese bebé esté las 24 horas, 24/7 con mi bebé, dándole la función que como madre mi hijo necesita, el calor, las entrañas. Y obedientemente así lo hizo. Obedientemente así lo hizo y el niño evolucionó tremendamente. Y ella empezó ahí en el hospital a decirle a las demás mamás, porque le decían los doctores y las enfermeras, mija, ¿qué tanto le está diciendo usted al bebé? Porque ella nada más hablaba y le decía. Hoy el bebé tiene 2 años y le dice su médico, que siempre lo vio, le dice, ese niño es para ir al récord Guinness, porque es una historia increíble que contar. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos caminar con nuestros ojos naturales y no se puede así. Ahí es donde la fe nos falla. ¿Por qué? Porque queremos ver esto. El humano tiende a ver, si no veo, no creo. Y en el reino funciona al revés, tienes que creer aunque no veas. Tienes que creer aunque no veas. Yo siempre les he contado, yo veía en Israel y yo decía, lo que no es, yo lo declaro en él. Yo veo un hombre de Dios, veo un hombre transformado, veo un hombre con un corazón nuevo, veo un hombre, y siempre declarando palabras sobre él, todo el tiempo. Voy a contarles algo chusco para que se rían, ¿eh? Antenoche me puse mis audífonos y empecé a poner alabanzas. Y yo acostada, Israel ya estaba volteando, ay, vas a estar roncando, estaba. Él no ronca, pero hoy roncó. Y yo estaba acostada viendo hacia el techo y tenía mis audífonos y empezó una alabanza que a mí me gusta mucho. Entonces yo, algo también de lo que aprendí mucho cuando empecé a ver lo del mundo espiritual es que la alabanza a Dios cambia las cosas, ¿eh? Y la alabanza es poderosa, es una arma muy poderosa. Y empecé yo a cantar y a levantar las manos y yo cante. Y volteé a Israel y quién sabe qué me dijo, pero yo estaba dormido. Volteé entonces yo dije, ¿quién sabe qué me está diciendo? Me quito el oído y me dice, ¿qué estás haciendo, brujería? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás haciendo brujería o qué? Pero bromeando. Pero porque yo estaba adorando y levantando las manos. Nada más para que se rían, ¿no? Y volteé a él así diciéndome, ¿qué tanto estás haciendo tú? Duérmete. Pero bueno,
Es la parte de que me gusta la alabanza y yo no importa, y yo empecé a adorar ahí. Pero a lo que voy es a esto, que estamos acostumbrados a ver, y en nuestra naturaleza nunca lo vas a ver, en nuestra naturaleza humana, hasta que entras a la naturaleza de Dios. Entonces empiezas a ver cosas diferentes, porque vas a creer lo que puede suceder. Y yo les decía de esto de Isra porque yo siempre oraba por él, y siempre sigo orando por él. De lo que no veía, era para que sí lo viera. Y quiero decirles que creo que con esto voy a terminar. Quiero mostrarles un poco, porque es mucho. En este caso que está aquí en Juan 9, cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Juan 9, del 1 al 3. Dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Estaba leyendo el contexto de la historia. Jesús venía de que lo querían casi linchar en la sinagoga porque les estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Y saliendo de ahí, hace este milagro. Y le dice, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y dice, ninguno. Y siempre y fíjense el corazón de Jesús, dice, ninguno. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en la historia cuenta cómo al muchacho se fue, porque Jesús le escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos y él recobró la vista. Y se va y lo encuentran los fariseos y lo empiezan a preguntar, oye, ¿cómo te pasó? ¿Por qué? ¿Cómo sanaste? Si tú eres desde nacimiento, ¿eres el mismo? Si eres el que estabas ahí, sí. Y empiezan a cuestionarlo tanto de la sanidad, pero muchísimo. A tal grado que traen a los padres. Y le dicen, a ver, ¿sí es cierto que era él? ¿Es su hijo? Como que no le creían a él. ¿Sí es su hijo? ¿El que estaba ciego de nacimiento? Sí, sí es mi hijo. Sí, sí es él. Y le vuelven a preguntar al muchacho, ¿quién es el que te sanó? Miren, yo no sé si es, porque decían, es que es un pecador. Yo no sé si es pecador o no lo sé si es pecador, pero él me sanó. No hay una sola persona que no se encontrara a Jesús y Jesús lo sanara. Siempre el corazón de Jesús fue sanar a las personas, restituir a las personas, sanar a las personas. Siempre fue su corazón de Jesús todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. No hay otra forma, no hay otra manera de que podamos pensar de que Dios te manda enfermedad para luego quitártela. A veces pienso que es como cuando vas a algunas plazas donde hacen como trampa y te ponen ahí a una persona que hacen como trampa así de que la sana pero no la sanan, o que pensáramos que le puso como poner la enfermedad para que después él te la quite, pues, como hacer un truco. Jesús no hacía trucos, Jesús sanaba a las personas. Y Dios jamás te va a mandar algo en lo cual te tenga que tener afligido. Dios no es así. Jesús sanó a todos los que se encontró. Y termino con esto ya, familia. Ayer que estaba escribiendo,
Y dije, voy a hacer mi prédica. Si les enseño mis notas, hice una carta. Empecé a escribir y escribir y escribir y escribir. Y empecé a darme cuenta cómo estaba de cuando lo conocí a cuando lo conozco hoy. Y digo, nada que ver. Yo conocí a Dios como mi sanador, como mi proveedor. Pero no conocía a Dios como mi papá. Yo conocí a Jesús como mi abogado, como mi defensor, como dice, wow, tú y yo juntos en la batalla, qué chido. Pero no conocía la parte del amor del Padre, o sea, no conocía el corazón del amor del Padre. Ese no lo conocía, por lo tanto no lo disfrutaba, porque era hacer para agradarle, sin saber que Él ya me amaba, ya le agradaba, ya me quería, tenía planes para mí, siempre los ha tenido. Y esa parte yo no la podía disfrutar. Estaba escribí, mis lágrimas empezaron a rodar. Y entonces sí pude decir, como les dije hace rato, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé qué estés pasando tú, la verdad no sé cuál sea tu situación o qué es lo que tú quieras ver manifestado en tu vida de Dios. No lo sé. No sé tú qué quieras ver, qué anhelas ver. ¿Un milagro? Pero no quisieras ir más allá de decir, quiero tener una relación que Dios me hable de tal forma que wow, nada me limite. Tenemos que quitarnos nuestros ojos antiguos, nuestros lentes antiguos y empezar a ponernos los nuevos y empezar a ver a Dios de una manera diferente. Diferente, totalmente diferente. Dios es bueno, Dios te ama, Dios es amor. Y se oye tan trillado. Es que yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios no quiere esto para mí. Pero a veces, muy dentro de nosotros, decimos, entonces, ¿por qué lo estoy pasando? ¿Por qué lo estoy viviendo? No entiendo a Dios, no lo entiendo. No entiendo por qué me pasa esto. No lo comprendo. Necesitas intimidad con Él. Yo creo que hoy tendríamos que decirle a Dios, yo te quiero de íntimo a ti. Porque Él ya nos escogió de íntimos, ¿ah? Él ya dijo, yo te quiero de íntimo. Pero tú también necesitas decirle, yo te quiero de íntimo. Quiero pasar tiempo contigo, quiero conocerte, quiero amarte. Quiero saber cómo te relacionas, cómo eres tú, qué piensas tú, cómo le puedo hacer. Vamos a ponernos de pie, familia, para que despierten los que se están durmiendo. Amén. Creo que el primer paso es decidir, conocerle. Creo que el segundo paso sería mantenerte, porque a veces empezamos, pero viene el desánimo, y no digo que esté mal que nos desanimemos, pero el permanecer, el estar, el decir, quiero y lo voy a hacer, pase lo que pase, independientemente de las circunstancias, yo te voy a creer lo que tú has dicho de mí, quién yo soy en ti. No importa. Creo que cuando entendí que Dios no
no es así como me lo imaginaba o como yo lo pensaba, que era muy duro, que si nada más estaba esperando que me equivocara para castigarme, regañarme, quitarme todo su amor y todos sus beneficios. Fue difícil. Pero ahora creo, sinceramente, que no es que Dios me los quite, más bien yo los rechazo. Yo rechazo su amor, su provisión, porque Él siempre está ahí para amarte. Siempre, 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 familia. Yo sé que se nos ha enseñado duramente o nuestro filtro es así, que todo lo tenemos que recibir de Dios, bueno y malo. Pero Dios no nos manda cosas malas. Dice que sus pensamientos son de bien y sus planes son de bien para nosotros y no de mal. Amén. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre. Muchas gracias porque tú eres bueno, porque nos amas. Padre, hoy te pido que haya